Cada vez más personas me piden que haga videos sobre psicofármacos en particular. Yo estoy muy gustoso de hacerlo eso, cuando tengo tiempo de poder prepararlo bien al video y que no salga yo hablando cosas sueltas, porque creo que hay que tener una responsabilidad muy grande al momento de tratar distintos psicofármacos, siendo que las personas pueden efectivamente, sin ser profesionales, buscar en mis videos algún tipo de información que les sirva para tomar decisiones sobre su propio tratamiento. Y para que puedan decidir bien sobre su propio tratamiento, mi idea es producir un video que sea lo más abarcativo, completo y aclarativo. Entonces, para lograr eso, es importante que yo no me grabe dando una opinión parcial o puntual con respecto a algún efecto de algún fármaco. En primer lugar, porque deben saber que los psicofármacos existen independientemente de las patologías. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces las personas se pueden sentir confundidas cuando de repente se habla el psicofármaco de este video es el aripiprazol. Se habla del aripiprazol y está clasificado como un antipsicótico y de repente la persona puede escuchar esto y puede pensar que entonces ella tiene una psicosis. Y no necesariamente es el caso porque no funciona así la psicofarmacología. Bien. Son convenciones que hay en cuanto a la nomenclatura de los fármacos que hacen más sencillo el comunicar o pensar distintas cuestiones al momento de bajarlas a la práctica al menos, pero después cada psicofármaco es completamente diferente y cada sujeto es completamente diferente. Es más, los sujetos son mucho más que un diagnóstico, por lo tanto, al momento de indicar un psicofármaco se deben tener en consideración otras cosas. Si no, una máquina podría indicar psicofármacos y estaría todo bien, ¿no? Pero no es el caso porque justamente el ser humano escapa a todo este tipo de cuestiones. No existen protocolos, algoritmos que puedan satisfacer las necesidades de tratamiento de un ser humano, ya sea a nivel psicofarmacológico o a nivel psicológico en sí mismo. Entonces, toda la información que hay en mi canal no debe ser empleada como único insumo para pensar un tratamiento. Yo puedo hacer mención a algunas cuestiones que me parecen negativas de cierto fármaco y esto no significa que sea un mal fármaco ni invalida la opinión de su profesional, del profesional que está a cargo de su tratamiento. Si usted tiene algunas dudas con respecto a su tratamiento, debe planteárselas al propio profesional, pero no busque en este canal respuestas porque no he evaluado su caso y no es un conocimiento basado en su caso particular. Tenga esto en especial consideración. Además, debe saber que por ahí yo hago un video visibilizando alguna cuestión que tenga la quetiapina o en este caso el aripiprazol, pero usted no tiene acceso a todo el resto de información sobre el resto de antipsicóticos, el resto de fármacos, el resto de presentaciones posibles en las cuales puede ser usado el fármaco y por lo tanto puede estar intentando capturar algo con efecto de verdad que no refleja la totalidad de conocimiento necesario para tomar decisiones sobre un tratamiento psicobiológico, sea por la vía de la psicoterapia o por la vía psicofarmacológica. Habiendo aclarado esto, me pareció importante mencionar otra serie de cuestiones con respecto a este psicofármaco, ahora sí, que es el aripiprazol. El aripiprazol es un fármaco que tiene un perfil de acción bastante único con respecto al resto de psicofármacos. Por lo tanto, clasificarlo a veces como antipsicótico atípico parece injusto. De hecho, es una clasificación bastante inespecífica para cualquier fármaco, pero aún más para el aripiprazol. El tema es que como contrapartida se ha propuesto clasificarlo, y esto algunos psicofarmacólogos lo plantean así, como un modulador del sistema dopaminérgico o un modulador dopaminérgico serotoninérgico o, aún peor a mi criterio en este caso, un estabilizador del sistema dopaminérgico. Ninguna de estas clasificaciones tampoco es precisa y puede conjugarse con una estrategia de marketing de la industria que puede servir para confusión. Porque, de hecho, y por esto también hago este video, me han escrito personas donde la psiquiatra o el psiquiatra les dijo que el aripiprazol servía para el déficit atencional. Bien, porque justamente se comporta como un estabilizador dopaminérgico, como que sirve para todo, ¿viste? Como que el aripiprazol servía también para la manía en esquizofrenia, para la manía en trastorno bipolar, para algunos síntomas psicóticos de la esquizofrenia y también para déficit atencional, todo al mismo tiempo, ¿no? Y esto tiene una serie de implicaciones a nivel psicopatológico y psicobiológico que son aberrantes. O sea, conceptualmente son cuestiones que son aberrantes, no están bien planteadas de ningún punto de vista. Porque los medicamentos que sirven para el TDA tienen aprobación para el TDA. Y justo el TDA es una patología que tiene unas coordenadas bastante específicas. Entonces, de ninguna forma, un fármaco tan alejado de lo que hace un medicamento para el TDA como el aripiprazol va a tener que ver con algo de ese cuadro. No hay ninguna diana molecular relevante a tener en consideración para un déficit atencional como acción del aripiprazol y después voy a pasar a explicar bien por qué. Pero en definitiva, este tipo de conceptualizaciones se presentan a veces como información científica cuando no lo son. No lo es.
no es información científica. Y muchas veces pasa como son categorías que se introducen como si fueran relevantes y en realidad lo único que estás haciendo es replicar la ficha técnica que la farmacéutica quería que tenga ese psicofármaco a la hora de ser considerado o apreciado por los profesionales. Entonces, saber de psicofarmacología no es saber ni repetir fichas técnicas de psicofármacos. Grabarse y decir las aprobaciones que tiene un psicofármaco o lo que te dijeron, donde sea que te lo dijeron, o el prospecto mismo del fármaco, eso no es información sobre psicofarmacología. Bien. Entonces, vamos a pasar a desmenuzar algunas implicaciones que tiene el aripiprazol para la clínica a partir de su mecanismo de acción. Para entender el mecanismo de acción del aripiprazol, primero tenemos que saber cómo funcionan los sistemas moduladores difusos. Dos en particular, que es donde actúa el aripiprazol. Bien. Un sistema de neurotransmisión muy particular, donde actúa el aripiprazol, es en el sistema serotoninérgico. Y el otro es el dopaminérgico. Deben saber, ¿sí?, que ni la dopamina ni la serotonina significan por sí mismas nada. Es decir, serotonina felicidad o dopamina placer está mal. Así que hay que dejar de decirlo. ¿Bien? ¿Por qué? Ambas moléculas no ejercen una acción lineal y determinada por sí mismas. Dependen del contexto. No solo de la edad del sujeto, sino del momento en el cual el sujeto de su vida o del día se encuentra. No solo eso, también depende del área del sistema nervioso de la que se trate. Porque para actuar estas moléculas, tanto la dopamina como la serotonina, requieren unirse a receptores determinados. Y no hay un solo tipo de receptor serotoninérgico, ni un solo tipo de receptor dopaminérgico. De hecho, el serotoninérgico es mucho más complejo. Vamos con el dopaminérgico, ¿sí? De hecho, el dopaminérgico, por ejemplo, tiene 5 tipos de receptores diferentes. Los D1, D2, D3, D4 y D5. Habiendo entre cada uno diferencias importantes. Por ejemplo, entre el D2 y el D3 hay bastantes similitudes. Son alrededor de un 75% homologables. Aún así, hay un 25% donde no coinciden. Entonces, en determinados contextos, esto puede tener repercusiones sumamente diferentes. No quiero seguir profundizando en el sistema dopaminérgico porque no es un video sobre el sistema dopaminérgico, pero era una aclaración necesaria para que puedan entender lo que les voy a tratar de transmitir con respecto al aripiprazol en un momento. Bien, entonces, el aripiprazol, ¿sí?, que se lo cataloga habitualmente como antipsicótico atípico, pero que tiene un montón de propiedades que lo hacen ser diferente, actúa como agonista parcial de los receptores de dopamina D2 y D3. ¿Qué significa que es un agonista parcial? Que no bloquea totalmente el receptor ni lo activa totalmente como el ligando natural, que en este caso sería la dopamina, a ese receptor. Tiene una acción intermedia. Tiene una acción que por momentos uno podría escucharlo y decir, pero esto es ambiguo, ¿por qué no hace una cosa o la otra? Bueno, es que puede ser clínicamente significativo y relevante que lo haga de forma parcial, para no tener los problemas que tienen los antagonistas puros o los agonistas puros sobre estas estructuras. Algunas personas llegaron a razonar inclusive que como se comportaba como un agonista parcial, entonces cuando había una hiperactivación dopaminérgica iba a bajar esa hiperactivación y como hay una hipoactivación, entonces como actúa como agonista parcial, enchufa una activación que lo estabiliza, ¿no? El tema es que de esa forma no funciona el sistema dopaminérgico, ¿sí? Esto no es un estabilizador del estado de ánimo, no actúa de la forma que hace un psicofármaco cuando se comporta sobre canales de voltaje dependientes. Acá estamos hablando de receptores químicos, entre comillas, en sentido tradicional. No es estabilizador que sea un agonista parcial, no lo hace un estabilizador, ¿sí? Mucho menos un estabilizador del sistema dopaminérgico. ¿Por qué? Porque el agonismo parcial del receptor D2 y el agonismo parcial del receptor D3 tiene repercusiones clínicas significativas. Algunos autores, de hecho, dicen que el aripiprazol tiene una preferencia por el receptor D3 mayor que el D2, lo cual es totalmente único. Bien. Ahora, esto también conlleva una serie de problemas. En primer lugar, el aripiprazol es uno de los psicofármacos con más efectos secundarios motores documentados. La incidencia de acaticia con el aripiprazol es bastante alta. No es para subestimarla. Además, el hecho de que ejerza el agonismo parcial hace que, con cambios de dosis, el mecanismo de acción del fármaco varíe sustancialmente. Entonces, no es lo mismo 1 miligramo de aripiprazol que 5 miligramos de aripiprazol, que 10 miligramos de aripiprazol y así sucesivamente. No es lo mismo. Por lo tanto, diferentes dosis y diferentes psicofármacos. Ahora, para ser justos, esto no aplica únicamente para el aripiprazol. También aplica para otros fármacos. El tema es que el problema está cuando hablamos de que el aripiprazol estabiliza. En ese sentido, no es estabilizador. No es estabilizador. Voy a pasar a comentar por qué en un momento. Ahora, siempre reitero lo mismo. No significa que sea un mal psicofármaco, por favor. Bien. El agonismo parcial del receptor dopaminérgico D2 le confiere al aripiprazol la posibilidad de no inducir hiperprolactinemia, que era un problema que tienen otros antipsicóticos atípicos, la subida de prolactina. La subida de prolactina puede generar galactorrea y otro tipo de efectos secundarios indeseables. Entonces, cuando el aripiprazol ejerce como agonista parcial y no como antagonista del receptor D2 dopaminérgico,
como hacen otros antipsicóticos, no tenemos este tipo de inconvenientes. No tenemos el inconveniente de que la prolactina sube con todo lo que eso conlleva. Bien. Entonces también está asociado a menor aumento de peso y otro tipo de problemas. Deben saber además que la dopamina, por la vía túbero-infundibular, ejerce una regulación a la baja de la prolactina. Más dopamina en el área túbero-infundibular, menos prolactina. Más prolactina, menos dopamina, ¿no? Es como un sistema bidireccional, aunque con jerarquías diferentes y matices a nivel molecular importantes que no puedo establecer tampoco en este video, pues si no es un video se hace infinito. Pero deben ser este tipo de cuestiones. ¿Por qué deben ser este tipo de cuestiones? Porque el aripiprazol tiene un problema que yo noto del cual muchos no están hablando, que es que el aripiprazol puede desencadenar una pérdida en el control de impulsos. Y entre medio tiene una serie de beneficios importantes, como estar poco asociado a aumento de peso y a otros problemas que ciertamente otros antipsicóticos tienen, como por ejemplo también dificultades en la esfera cognitiva. Bien. Y yo sospecho que esto está asociado al agonismo parcial del receptor D3, que genera que la resolución y la apreciación de pérdidas y ganancias a la hora de evaluar los estímulos se vea altamente comprometida, porque en el agonismo parcial del receptor D3, indudablemente tan prevalente en áreas límbicas, va a generar no en todos los casos, por favor, pero puede generar una errancia conductual, una errancia con respecto al propio placer y a la búsqueda de conductas que reporten satisfacción o placer. Por estos dos mecanismos, el agonismo parcial del receptor D2 en la vía túbero-infundibular y el agonismo parcial en el receptor D3 en la vía mesolímbica, podemos tener problemas de compulsión e impulsividad. Entonces, por esta particularidad que les venía mencionando, es iatrogénico considerarlo para abordar un déficit atencional. Y porque además para abordar déficit atencional vos necesitas tocar al transportador DAT o al transportador NET. Y no tiene nada que ver el transportador DAT con el agonismo parcial dopaminérgico, ¿sí? Porque es un mecanismo de acción que no está implicado en la aprobación de ningún psicofármaco preexistente para déficit atencional. Entonces, ¿qué nos llevaría a pensar que el aripiprazol podría servir para déficit atencional? Ni hablar de para las adicciones. Yo en un video hace mucho tiempo dije que no me agradaban mucho los agonistas parciales del receptor D2, D3 para la adicción. No entiendo por qué sigue prescribiendo, porque además esto que estoy mencionando en estudios clínicos donde se compara, estudios científicos donde se compara aripiprazol contra otros psicofármacos, el aripiprazol sale perdiendo contra el placebo. Entonces hay que dejar de usarlo para que el cuadro lo amerite, que no va a ser la mayoría de casos. ¿Puede ameritarlo el cuadro? Sí, pero no va a ser la mayoría de casos. Entonces, si nos basamos en lo que establece la psicobiología y lo que conocemos de psicofarmacología, no va a ser de primera elección el aripiprazol. Entonces, si el tratamiento falla es porque hay que considerar otras opciones medicamentosas para tratar adicciones. Que es que no existe igual ningún psicofármaco probado específicamente para tratar la adicción en un sentido general, porque la adicción no es una estructura nosológica estática, como podría ser, por ejemplo, la esquizofrenia, que tiene más trazadas las coordenadas o dianas a alcanzar. En la adicción varía según el tipo de sustancia y siempre digo lo mismo además, que es que incluso personas que consumen la misma sustancia son totalmente diferentes. Bien. Después tiene un perfil de acción bastante interesante sobre el receptor de serotonina 5-HT2A, que eso lo comparte con otros atípicos. Y también tiene algo interesante sobre el receptor de serotonina 5-HT1A, lo que en teoría le conferiría al aripiprazol una serie de efectos ansiolíticos o potenciadores de la acción antidepresiva de otros psicofármacos como los ISRS, y es por eso que a menudo se adiciona como una estrategia de potenciación. Sin embargo, en este contexto, se debe tener en consideración que el aripiprazol es posible que no tenga una efectividad terapéutica en el mediano y largo plazo sustancial, sino que si se lo considera para un uso puntual, su uso justamente debe ser puntual y no cronificado. Además, quería establecer que por su perfil de acción parcial, hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar las dosis. Por otro lado, he estado viendo reportes de algo de efectividad interesante en trastorno de estrés postraumático. Eso sí me parece relevante, porque evidentemente en un entorno donde hay, con todo lo que desencadena el trastorno de estrés postraumático, el perfil único que tiene el aripiprazol también genera efectos terapéuticos únicos. Yo siempre estoy a favor de que haya la mayor cantidad de disponibilidad de psicofármacos posibles para tener más herramientas terapéuticas al momento de pensar abordajes posibles, siendo que muchas veces un abordaje puede volverse insuficiente o dejar de funcionar. Tener otra opción está bueno. En ese caso, el aripiprazol es un fármaco que debe continuar aprobado
y que debe tenerse en consideración estas particularidades que establecí al momento de pensar su aplicabilidad. También, entonces, estaría de más preguntarme qué pasa si mezclo aripiprazol con, ¿no? No habría que combinar aripiprazol con ninguna sustancia psicoactiva tampoco, por todo lo que vengo estableciendo. Hay sujetos con trastornos límite de personalidad y otro tipo de presentaciones que con el aripiprazol, teniendo en consideración su acción como agonista parcial, podrían beneficiarse, pero otros muchos, en otro momento, inclusive esos mismos sujetos que en un momento se beneficiaron, pasar a estar desestabilizados por el mismo aripiprazol. Y lo que no debe ocurrir bajo ningún punto de vista es que, porque aparece una caticia o una ansiedad inducida por el aripiprazol, el médico suba la dosis o agregue una benzodiazepina, o incluso otro antipsicótico. Porque ahí lo que se está perdiendo de vista es que puede estar siendo el mismo aripiprazol el que está desestabilizando el esquema, ¿sí? Y no es el sujeto que está mal o empeoró de golpe, sino que es el propio aripiprazol. Por eso tendría mis recaudos al momento de usarlo. Ahora, van a haber sujetos que estén usando los más de 6 meses y el aripiprazol igualmente esté bien indicado. Sin embargo, se debe tener en consideración que tiene una vida media excesivamente larga, o sea, es muy larga la vida media que tiene, y metabolizadores lentos puede llegar a 140 horas. Y además, tenemos que tener en consideración que en los sujetos es posible que ejerza una acción determinada el primer tiempo que se toma, pero esa acción con el tiempo vaya cambiando. Ese agonismo parcial puede generar una activación dopaminérgica débil, pero constante, que no es igual a la activación constante que genera la dopamina. Entonces la resolución de algunas conductas asociadas a la búsqueda de placer se pueden volver erráticas por este fenómeno. Ese disparo débil pero constante de dopamina o de activación dopaminérgica constante que ofrece el aripiprazol al unirse tanto en receptores presinápticos como postsinápticos como establece Juffe, eso es lo que establece Juffe. Lo que yo opino es esto que agrego. Puede acabar por generar problemas de impulsividad y control de impulsos, y es algo que debe estar advertido. De hecho, la FDA, entiendo que por alguna que otra presión de la industria, terminó por publicar recién en 2016 una advertencia de que puede desencadenar problemas de impulsividad o conductas impulsivas, apuestas, hipersexualidad y otro tipo de cuestiones. También yo quería leer algunos mensajes con respecto a el aripiprazol y comentar en función de lo que expuse en el video, para que tenga la parte práctica, mi apreciación al respecto, ¿no? Estuve tomando aripiprazol para el trastorno límite de personalidad. Cambié de varios antidepresivos durante ese tiempo, durante 5 años. Al principio fue genial durante el primer año y medio, que iba por buen camino. 10 miligramos en ese momento. Me aumentaron la dosis a 15. Ya aumento de dosis. Si funciona bien, yo al aripiprazol no lo tocaría mucho. Bien. Aumenté la dosis a 15 miligramos. Me aumentaron la dosis a 15 miligramos. Pasé a sentir muy insensible emocionalmente y los síntomas del TLP se intensificaron. Luego me volvieron a aumentar la dosis a 20 miligramos. O sea, a más aumentos para tratar de contener lo que un aumento de aripiprazol en un principio desencadenó. Para entonces prácticamente me convertí en un zombie. Bueno, ahí hubieron varios errores. Llevo unos 3 meses tomando 10 miligramos de otro mensaje. Llevo unos 3 meses tomando 10 miligramos de aripiprazol y me siento bastante bien, salvo que me cuesta dormir. Mis paranoias y mis sospechas siguen siendo muy fuertes. Voy a pedir que me aumenten la dosis y comenzar terapia conductual. No pidas que te aumenten la dosis, la terapia continuala, pero déjalo al médico decidir, porque los aumentos de dosis con el aripiprazol o los cambios bruscos de dosis pueden ser muy problemáticos. En general esto aplica con cualquier medicamento, pero todavía más con aripiprazol. Aripiprazol fue terrible para mi mujer, quien lo tomó durante 6 meses. Empezó con 5 miligramos y le subió la dosis a 10 miligramos después de 2 meses. Esto la llevó a apostar en línea, algo que nunca antes en su vida había hecho, y empezó a gastar en cientos de cosas que no necesitábamos. Bueno, cuestiones de la psicología. Nadie se puede salvar de la psicobiología cuando un medicamento está mal indicado. También provocó que tuviera una aventura. Esto es algo que el paciente tiene que saber, o en todo caso para evitar sugestiones, pero teniendo en consideración las particularidades posibles del aripiprazol, citarlo más frecuentemente al consultorio, ya que si empieza a aparecer esto, al menos que se contacte para hacer un reajuste necesario o interrupción necesaria del fármaco. Cuando me sentí y pedí que recordara qué la llevó a hacer estas cosas nuevas, dijo que fue una necesidad de excitación que no podía controlar lo que le impulsó a hacerlo. Este medicamento no debería recetarse a nadie con efectos secundarios como este, coincido en ese sentido. No confío en la precisión de los porcentajes. Porque se supone que este efecto secundario es tan discreto que no aparece mencionado. Incluso creo que en el guía esencial de Stahl no aparece mencionado. Y no recuerdo si aparece mencionado acá en el de Juffe. Creo que tampoco. No, creo que Juffe tampoco lo menciona esto que puede desencadenar aripiprazol. Bueno, fíjense que la FDA lanzó una advertencia y quien estudia psicobiología también puede anticiparse a este tipo de fenómenos. Bien, yo por eso quería también visibilizarlo a esto.
Fíjense aparte, a partir de lo que vieron en este video, lo absurdo que es llamarlo estabilizador dopaminérgico. ¿Qué sería un estabilizador dopaminérgico en este caso, no? O en estos contextos. Deberían prohibir este medicamento, puso alguien acá. Bueno, no creo que lo deban prohibir, en todo caso se debe prescribir bien y hay que estudiar mucho para dar un buen uso y prescripción de determinados psicofármacos.